levántate, corre tú. Por nuestro Señor que nos ha permitido escuchar esta hermosa palabra en esta tarde. Y por otro momentito también vamos a continuar meditando en ella. Que nos manda a esforzarnos. No nos manda que estemos tranquilitos, no nos manda que seamos cobardes, sino que nos manda a esforzarnos, a que seamos valientes, porque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Y cualquier dificultad que a nosotros se nos presente, si estamos apoyados en el Señor, vamos a poder salir en victoria. Voy a leer nuevamente su palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice desde el versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es la lectura. Como nuestro hermano ya mencionó, la razón por la que Dios le estaba diciendo esto es porque había que cruzar el Jordán. Dios, desde muchos siglos atrás, había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los patriarcas, que les daría la tierra por él.
Y ya estaban ahí, estaban al otro lado del Jordán solo para cruzar. Pero Moisés había muerto y la obra no podía quedar a medias. Si ya no estaba el elemento que Dios usaba, Dios tenía que levantar a alguien más para que, conforme a su palabra había sido dicha, así fuera hecho. Entonces tenemos, amados hermanos, nosotros que, si bien es cierto, por mano de Dios, ayudando a Moisés, fue que pudieron llegar hasta ese lugar. Moisés lamentablemente fue un tanto rebelde a la palabra de Dios. Y dice la Escritura que debido a que cuando golpeó la roca no le dio la gloria a Dios, por eso no pudo entrar. Porque cuando golpeó la roca dijo, yo le daré agua. Y quien le estaba dando agua era nuestro Dios. Es que todos los logros son del Señor. Amén. La victoria está en Cristo, así que nosotros tenemos que pensar en darle la honra y la gloria a Él. Amén. Así que Moisés, como nosotros conocemos la historia, únicamente pudo ver de lejos la ciudad. Y al igual que Aarón, el pueblo lo lloró durante 30 días. Pasó luto por Moisés, por su líder. Pero acá ya no era tiempo de estar en luto. Ya no era tiempo de estar triste. Ya no era tiempo de estarse lamentando. Era tiempo de actuar. Por eso le dice, levántate. Levántate, que ya no es momento de que estés llorando por Moisés. Ahora es tiempo de que trabajes, de que te esfuerces, porque la promesa que yo he hecho a mi pueblo la voy a cumplir por mano tuya. Dios nos ayude y nos bendiga. Amén. Las tierras de este lado del Jordán ya estaban conquistadas, las del lado este. La tribu de Rubén, la media tribu de Manasés y la tribu de Gad quisieron quedarse en este lado. Pero había también que pasar al otro lado. Y como acá habían hecho conquistas y como Dios hacía milagros en medio de los israelitas, se escuchaba al otro lado, en la tierra de Canaán, se escuchaba las maravillas y milagros que Dios hacía en este pueblo. Tanto así que cuando Josué envía espías allá a Jericó, Rahab les dice que estaban temblando los hombres de adentro. Hemos oído, le dijo, que su Dios abrió el mar rojo. Hemos oído lo que han hecho con los reyes de los amorreos. Mira, amados hermanos, qué hermoso sería que acá en la iglesia también se hablara así. Hemos oído que dijera, hemos oído que el Dios que está ahí con estos hermanos hace milagros. Hemos oído que ese Dios hace sanidades. Hemos oído que cuando llevan un endemoniado salen huyendo los demonios. ¿Por qué? Porque los hermanos del Cantón La Flor están con un Dios todopoderoso. ¿Por qué? Ellos ni siquiera, ellos adoraban a otros dioses. Pero ante las acciones, ante los milagros que Dios hacía con el pueblo de Israel, no podían ellos dejar de temer. No podían ellos darse cuenta sin siquiera haberse enfrentado que el Dios nuestro era más grande que el Dios de ellos. Amén. Nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que darnos cuenta que el Dios nuestro es más grande que cualquier dificultad. El Dios nuestro es más grande que cualquier problema. El Dios nuestro es un Dios de poder, es un Dios de bendición. Y que no interesa que tantas cosas invente el mundo, que tantas cosas digan que una religión por acá, que otra religión por acá, que un tal Dios. Nosotros conocemos al Dios verdadero. Amén. Y bueno, ya estaban en ese lado del Jordán solo para pasar. Amén. Y dice la Biblia también de que este Josué, la primera misión que tuvo, lo que hizo fue, pues sabemos, llegar a Jericó. Y al igual que como el éxodo empieza, así también aquí estaría terminando. Porque al igual que se abría el mar rojo allá, que recibían maná, pasa Josué junto con el pueblo hacia Jericó, abriendo el río Jordán. Y dice la Biblia que el maná dejó de caer y los israelitas ya no comieron más maná, sino que comían del fruto de la tierra. Y bueno, tenemos la promesa de Dios para Josué.
que fuera a la tierra que él les había entregado. Amén. Ahí estaban todavía las personas que eran de ese lugar. Ahí estaban todavía los cananeos. Ahí estaban diversos pueblos. Pero la tierra ya se las había entregado Dios a ellos. Amén. Era una prueba de fe para Josué. Amén. Él estaba diciendo, ya te la entregué, y aunque ahí se veía la dificultad. Y así podríamos nosotros tener alguna prueba en nuestra vida y recibir del Señor un milagro, recibir del Señor una respuesta, aunque no se vea en el momento. Pero si Dios ya les había dicho, ya se las ha entregado en tus manos, y cualquier lugar que pisaren, eso será su tierra, entonces así iba a ser. Gloria a Dios. Entonces Josué cobra fuerzas y pasa al otro lado del Jordán. Como estuve con Moisés, le dijo Dios, así estaré contigo. Como los milagros que había visto, esos mismos milagros iban a seguir haciéndose por este varón. Y esto también nos da a nosotros a pensar, amados hermanos, en que el poder del Señor siempre es el mismo. De modo que si hemos escuchado, que si hemos visto a unos hermanos que Dios por medio de ellos ha hecho milagros y ha hecho sanidades, podemos decir, al igual que como Dios le dijo a este Josué, nos está diciendo esta tarde, que así si él le dijo que como estuvo con Moisés, estaría con él. A nosotros el Señor nos dice, si por medio de otro he hecho milagros, si por medio de un hermano que ahí no está, que decían que tanto se esforzaba, había hecho milagros, nosotros creemos que por medio de nosotros, Dios también hará milagros. Dios también hará proezas. Dios es grande, Dios es todopoderoso. Porque Moisés, pues ya estaba muerto. Así como nosotros sabemos, todos vamos a morir algún día. Moisés murió y tenía que tener un sucesor. Los hermanos, los ancianos de acá, ellos saben que van a morir. Yo sé que si Dios me presta vida, pues me voy a hacer anciano y me voy a morir. Pero la obra de nuestro Dios, amados hermanos, si hay gente que se esfuerza, si hay gente que es valiente, esta obra es perpetua. Esta obra va a ser perpetua en este lugar, y nosotros sabemos que donde sea, el Señor siempre va a estar, pues el Señor nunca deja de ser. Amén. Bueno, dice su palabra que le dijo que no se apartara de su boca este libro de la ley. De día y de noche, le dijo, meditarás en él. Mire la responsabilidad que le puso. Le da un gran pueblo, le da una gran responsabilidad de fe, y aparte de que tenía que estar viendo cómo iba la situación en todos los ámbitos del pueblo, cómo irlo guiando, que no se apartaran, irlo corrigiendo, tenía que estar meditando en la palabra del Señor. Dios nos ayude a nosotros, amados hermanos. Acá Josué no le dijo, mira, la responsabilidad es muy grande, si querés, en la ley no mucho te enfoques en leerla, que la lea otro. No le dijo eso, sino que aunque estaba con una gran tarea, aunque estaba con una gran dificultad, tenía que esforzarse leyendo la palabra del Señor. Amén. Esta tarde podemos decir también nosotros que esta palabra es para nosotros. Aunque no tengamos tiempo, aunque sintamos que no salimos, tenemos que esforzarnos para meditar en la palabra del Señor. Porque excusa todos podemos tener, y yo sé que tiempo quizás es lo que menos queda en estos días. Pero si a Josué, teniendo ese gran pueblo que guiar, y uno que a veces solo su casa tiene que guiar, y yo menos que ni siquiera solo mi vida tengo que guiar, tengo que ocuparme de leer la palabra del Señor. Porque eso es lo que nos mandan las Escrituras. A esforzarnos a meditar en ella. A meditar, a pensar qué es lo que esto quiere decir. No solo leer por leer, meditar qué es lo que el Señor quiere decir en estos textos de su Santa Escritura y cómo los aplico yo en mi vida. Y le dijo, no se apartará de tu boca. Eso quiere decir de que no le estaba diciendo que leyera solo por leer, sino que tenía que hablar de la palabra del Señor. Este pueblo que está guiando, este pueblo que está dirigiendo, tienes tú que someterte, que meterte en la lectura de las Escrituras que estaban hasta ese momento, desde Génesis hasta Deuteronomio, para que veas cómo guiarlo.
Dios es perfecto y Dios podría haberle dado el conocimiento directamente. O decirle, bueno, ya leíste algunos años. Si Josué aquí al menos algunos 80, 90 años tenía. Ya habían dado 40 años por el desierto. Y vemos la historia de Caleb, que él dijo que se sentía igual que cuando tenía 40 años. Como estos eran compañeros, pues más o menos la misma edad habrán tenido. Pero no le dijo, ya leíste mucho, no le dijo, ya sabes mucho, sino sigue meditando en la palabra que yo te digo, en la ley. Meditarás en la ley. Dios nos bendiga y nos ayude a nosotros, amados hermanos, a que siempre sigamos meditando en la palabra del Señor y que no se aparte de nuestra boca las maravillas que Dios hace, las maravillas de la palabra del Señor. Que si otras personas vienen queriendo menospreciar, queriendo tener de menos, diciendo, esos cristianos muchos pierden el tiempo, nosotros tenemos que tener no siempre en nuestra boca la palabra de nuestro Dios. No es que no la vamos a hablar porque tengamos pena, no es que aquí quizás a nadie le importa el Señor. Si Dios me ha hecho un milagro, yo cuando hable de esa acción que Dios ha hecho, yo voy a decir que fue un milagro de Dios. No voy a decir aquel día yo por suerte me salvé ante otras personas solo porque sé que ya a lo mejor no mucho les interesa a Dios. Nosotros conocemos que la Biblia nos manda a hablar de los hermosos milagros que Él hace a través de su Santo Espíritu en nuestra vida. Y bueno, acá en el versículo número 9, aunque es un versículo, sabemos que está bastante amplio lo que le dice, porque si notamos la primera parte son mandatos que el Señor le da. Mira que te mando, le dice. Primero, que te esfuerces. Segundo, que seas valiente. Tercero, que no temas. Y cuarto, que no desmayes. Esforzarse implica, por supuesto, tratar de sacar fuerzas a veces de donde no se tiene. Tratar de sacar tiempo, tratar de buscar las cosas donde no parece que van a tener solución. Siempre seguir buscando y buscando de nuestro Señor. Amén. Este mensaje, de hecho, lo leían aquí cuando fuimos a Sendero de Luz hace una semana. Nuestros hermanos lo predicaban y ahí ponía el hermano predicador el ejemplo de que antes iban en pick-up o en carros así y ahora solo en micro. A mí casi solo en micro me ha tocado viajar ya. Sí, yo ya estuve dentro de eso, de que ya solo en micro me ha tocado viajar. El hermano podía ya entonces hablar de otra cosa, pero sea una cosa o sea otra, sea que tengamos para un micro, no sea que seamos muchos o seamos pocos, sea Dios quien nos ayude siempre a esforzarnos en este camino. ¿Por qué? Si nosotros queremos buscar una bendición, si alguien quiere buscar un estudio, si alguien quiere emprender un negocio, no lo va a tener haciendo lo que hace siempre. Tiene que hacer un esfuerzo mayor. Tiene que hacer algo más de lo que está haciendo. Si alguien trabaja y quiere poner un negocio, el trabajo tiene que ir apartando e irse esforzando para que poder ahorrar lo suficiente y ya poder emprenderlo. Si alguien tiene que estudiar, no tiene que seguir como está ahora, sino que tiene que cumplir con todas sus responsabilidades y aparte de eso, tiene que estudiar. Así nosotros como creyentes, si la Biblia nos manda que nos esforcemos, no tenemos que dejar las cosas del Señor solo para cuando queda tiempo. No tenemos que dejar las cosas del Señor solo después, solo para cuando ya haya cumplido todo lo que yo quería hacer, entonces busco del Señor. Sino que la Biblia nos manda a ser esforzados, a orar más, a leer más, a buscar más de nuestro Señor. Hacer ese esfuerzo que no es fácil, porque si fuera fácil, no sería un esfuerzo. Si nosotros decimos, me ha costado salir a aquella misión porque casi no tenía tiempo, me ha costado apartar este tiempito para orar porque sentí que casi no tenía tiempo, pero pude llegar a la oración. Ese es el esfuerzo. Ese es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Dios bendiga a los hermanos que vienen de más retirados, que sabemos que el esfuerzo de ellos es mayor al acercarse acá. Porque yo de ahí de un masito ya vengo y me siento. El esfuerzo únicamente es el tiempo que pasa acá. Pero otra persona que gasta dinero, que busca cómo irse en los buses para escuchar la palabra del Señor, hace un mayor esfuerzo. Y sea Dios quien nos ayude y quien nos bendiga y quien nos permita prosperar en nuestras actividades, pero siempre
sin avaricia, como dice su palabra. Eh, O sea que si nos vamos a esforzar para conseguir algo, tiene que ser esforzándonos y pensando siempre en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted quisiera tener algún carro, puede pedírselo a Dios. Y tiene que esforzarse y tiene que trabajar más y tiene que buscar más, pero siempre pensando también en poner como primero a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero siempre también buscando que las cosas sean sin avaricia, que las cosas sean sin tener como por acumular las cosas, sino más bien un esfuerzo para conseguir suplir las necesidades básicas que todos tenemos. Necesita tener buena la casa, necesita que sus hijos vayan a estudiar, es necesario hacer un esfuerzo para que esas cosas sucedan, porque nos esforzamos, pero siempre con la ayuda de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Sería irónico, incorrecto pensar que solo porque yo le pedí a mi Dios, ya la bendición viene, ya del cielo yo no tengo que hacer nada. A Josué no le dijo, mira, yo voy a destruir a estos de Jericó, tú quédate ahí en el lado del Jordán que estás y yo los destruiré para que tú solo llegues a recibir, sino que tenía que trabajar esa tierra para que le fuera entregada. Amén. Así el Señor nos dice en esta hermosa tarde, si usted quiere un milagro, si usted quiere una bendición del Señor, luche por ella, búsquela, esfuércese, busquemos del Señor, porque el Señor no nos dejará ni nos desamparará, sino que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Así ha prometido el Señor. Amén. Y bueno, lo siguiente que dice es, sé valiente. Una cosa es esforzarse y otra cosa es ser valiente. Porque yo podría esforzarme en algo en lo que yo no creo que pueda fallar. En algo en lo que yo creo que la pérdida que pueda tener no es mucho. Pero ser valiente significa que aunque yo sienta que las cosas son muy adversas, aún así voy a actuar. Gloria a Dios. Así como estaba este siervo David enfrente de aquel gigante. Amén. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Dijo, que ha puesto a temblar a los escuadrones del Dios viviente. Y entonces él se enfrenta a aquel hombre y le dice de que con el poder del Señor le iba a cortar la cabeza, le iba a dar su cuerpo a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero que este hombre era valiente para enfrentar ese problema que parecía difícil, para enfrentar eso que los demás no pudieron enfrentar. ¿Por qué? Porque creía en el poder de nuestro Dios todopoderoso, amados hermanos, que está con nosotros aún en estos días. Gloria a Dios. Y también tenemos otras historias, por ejemplo, la de los 3 hebreos que estaban allá en medio, en Babilonia. Esta historia, escucharla cuando ya la conocemos, pues es muy bonita, ¿no? Los libró del horno de fuego. Pero cuando ellos lo vivieron, cuando le estaban diciendo que si su Dios creía que podía librarlos del horno de fuego, ellos dijeron sí, pero ya sea que nos libre, dijeron, o no nos libre, a tu Dios no lo serviremos. Mire, amados hermanos, qué valentía la de este hombre. Preferían morir quemados antes que negar a su Dios. Dios nos ayude y nos bendiga a nosotros con las pruebas que nosotros nos encontramos, con las dificultades que nosotros se nos presentan, que prefiramos que nos pase lo que sea antes que dejar a nuestro Señor Jesucristo. Que prefiramos nosotros decir, esta enfermedad solo aquella persona que hace algún tipo de brujería dicen que la pueda sanar. Y llorando, que prefiero que se muera mi hermano. Prefiero morirme yo, aunque cierto fuera que por poder demoníaco pueda hacer alguna salvación. Pero preferimos perder la vida antes que acudir a ese tipo de cosas. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso y si en su voluntad está sanarnos de cualquier enfermedad, Él lo va a hacer. Tampoco vamos a volver alguno. Bueno, yo nunca estuve allí, gracias a Dios, como decía nuestro hermano Antonio, ¿verdad? A adorar allá algún santo. A decir como los israelitas que dijeron, este fue quien nos sacó de Egipto, dijeron. E hicieron un toro, creyendo en los dioses que estaban allá en Egipto. Que no sea en ninguno de nosotros, amados hermanos, que ni siquiera se le vaya a cruzar por la mente a alguno decir, aquella enfermedad de la que fui sanado,
quizás fue el santo, porque dicen que se hace milagro y yo veo que aquí no mucho pasa. Sea Dios quien nos ayude, quien nos bendiga. Esta prueba, esta de David, esta prueba de los 3 hebreos, era una prueba bastante grande. Y ellos tuvieron valor. Nosotros a veces con las pruebas que nos enfrentamos son hasta de la risa quizás. Sí, o pruebas que el hermano me estaba tirando y yo ya ni ganas de ir a la iglesia me dan. Es que el hermano cuando se para, fíjese que solo enojado pasa. Yo creo que a mí me ha visto haciendo algo. Y quizás sí lo he hecho, pero no quiero que me digan. Dios nos ayude y nos bendiga, que seamos valientes, que si tenemos dificultad, que si aún aquí incluso, aunque no debería de pasar, siente que alguien lo ha ofendido, que una hermana lo ha ofendido, podamos perdonarlo, podamos enfrentarnos, podamos tener el valor de decir, todo está en mi contra y los demás parece que no me comprenden, pero nuestro Dios Todopoderoso comprende lo que estoy pasando y voy a tener el valor de enfrentar estas dificultades porque tengo un Dios Todopoderoso y Él me va a sacar adelante. A que pase lo que pase, sigamos creyendo en nuestro Dios. Y la otra palabra dice, no temas. El temor y la duda vienen siendo casi sinónimos, vienen siendo bastante parecidos. ¿Por qué? Porque si uno está seguro de que Dios va a obtener respuesta, no debería tener temor de que algo malo le pueda ocurrir. Acá Josué eso le está diciendo, no temas, no tengas temor, porque a lo que vas a ir ya es seguro que esa bendición es de este pueblo. Porque al pueblo que vas a dirigir ya es seguro que van a obtener victoria. Tenía que confiar en el Dios Todopoderoso, porque Él se lo había dicho. Dios nos ayude a nosotros, amados hermanos, a que comencemos a creer, a que comencemos a confiar, a que no tengamos temor de andar en cualquier lugar, de andar en cualquier circunstancia y pensar que la primera respuesta a todo es Dios. No tener temor y decir, podría ser que quizás salve o podría ser que quizás no me libre de esto. No, sino decir, tengo fe en un Dios todopoderoso. No voy a temer esta prueba, no voy a temer esto que me está a mí haciendo daño, porque tengo un Dios todopoderoso y sé que Él me va a sacar adelante. Y la siguiente cosa que dice es, no desmayes. Entendemos nosotros como desmayar, al menos cuando vemos a una persona que se desmaya, que ya no puede avanzar, que ya no puede caminar, y ya se detuvo y que las fuerzas pues como que se le han agotado. Pero la palabra del Señor dice que el de esfuerzo ha cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos flaquean y se cansan, los jóvenes se fatigan y caen, pero los que esperamos en Jehová tendremos nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Dice su palabra, amados hermanos, que nosotros tenemos que seguir buscando siempre del Señor. Tenemos que ser constantes en lo que nosotros estamos buscando. No desmayes, le dijo Josué. Así, esta palabra también viene hoy, en esta tarde para nosotros, en que no desmayemos. Si alguno tiene, sabemos que muchos están enfermos, no tenemos que desmayar. Amén. Si tiene una petición ya desde hace años, si ve que algo no se le soluciona, si por el hijo o por el familiar que usted está pidiendo, que yo estoy pidiendo, vemos que en lugar de acercarse cada vez más al Señor, cada vez se está haciendo más rebelde, nosotros, dice la palabra, que no tenemos que desmayar. Amén. Tenemos que ser constantes, no tenemos que tirar la toalla, no tenemos que dejar las cosas atrás, sino seguir constantes en la oración, amados hermanos. Y así pues, con estas 4 cosas que le mandó a Josué, mire que el trabajo es grande, esforzarnos, ser valientes, no temer y no desmayar. ¿Por qué? Pues dice después, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso era suficiente.
Ya después de eso, si le había dicho Jehová tu Dios estará contigo, ya no tenía por qué tener duda, ya no tenía por qué estar desmayando, sino tenía que estar seguro que él iba a obtener la victoria. Dios nos ayude a nosotros, amados hermanos, a que confiemos, a que creamos que es suficiente creer que el Señor está con nosotros para no rendirnos, para enfrentar los problemas, para emprender nosotros algo nuevo, algo diferente para la honra y para la gloria de nuestro Señor. Y yo sé que aquí las cosas parecen muy grandes y las dificultades que a nosotros a veces nos parecen grandes no se asemejan a eso. Pero Dios es poderoso por más débil que cualquiera se esté sintiendo. Si un joven tiene miedo de pararse, si esa es la gran dificultad que siente, en esta tarde el Señor le está diciendo, no temas, no desmayes, no te quedes en la silla, esfuérzate, ten el valor para levantarte y para hablar mi palabra. Y nosotros sabemos que no solo son jóvenes, hay hermanos que están acá desde antes de que yo naciera y nunca se han parado. Dios los ayude, Dios les bendiga. No estoy yo para recriminarles nada, porque a mí no me van a dar cuenta. Pero sí está la palabra del Señor que nos dice esta tarde que nos esforcemos, que tengamos valor, que si algo nos está faltando, esforcémonos para buscar eso, que lo vamos a alcanzar con la ayuda de Dios. Que si lo que me falta es más oración, me esfuerce, porque el Señor va a responder a mis peticiones. Que si lo que necesito yo es testificar, pues que me esfuerce, porque al Señor eso le agrada. Si lo que necesito yo es el valor para que cuando ande allá afuera no me dé vergüenza alabar su santo nombre, esta palabra me está diciendo que Dios está conmigo, que Dios no me desamparará. Y aunque las dificultades parezcan grandes, con el Señor tenemos la batalla ya ganada. Acá Josué ya tenía la batalla ganada. Ni siquiera la habían pensado y él ya lo había vencido. Nosotros, amados hermanos, confiemos en el Señor. Que cuando esa dificultad se presente, digo de manera general dificultad porque la prueba de uno es uno, la prueba del otro es otra. Algunos en la misma casa, algunos con el vecino, algunos en el trabajo, algunos en la escuela. Diferentes pruebas son. Pero nosotros, amados hermanos, creemos en la palabra del Señor. Que nuestro Dios está con nosotros. Que nuestro Dios no nos dejará ni nos desamparará. Que si como a este Josué le mandó que leyera su palabra y que la aplicara en su vida, nosotros leyéndola y aplicándola tenemos el respaldo del poder de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar que nosotros andemos. Y lo que Dios quiere hacer con nosotros, nadie lo puede detener. Si Dios quiere hacer un milagro, un diagnóstico médico, eso no es nada. Esas son cosas que acá el hombre se ha inventado y la ciencia, y son buenas. Pero hay alguien más grande. Hay algo más grande que es. Es nuestro Dios todopoderoso. Quiere para nuestras vidas que nos esforcemos, que seamos valientes y que venzamos todos los problemas que se nos pongan de frente. Quiere hacer maravillas con este pueblo, lo creemos así. Dios quiere hacer milagros en medio de esta gente, en medio de nosotros, y que se sepa allá afuera y que se sepa quien lo escuche que Dios Todopoderoso está con nosotros y siempre nos sostiene, amados hermanos. Así que bueno, esta palabra ha venido para la vida de todos, no para que sigamos siendo débiles si queremos seguir siendo débiles, no para que busquemos solo leche cuando ya estamos de alimento sólido, sino para esforzarnos, para buscar del Señor, porque Él nos dice que nos va a ayudar en todas nuestras pruebas y nuestras dificultades. Amén. Dios le ayude a cada uno de ustedes, amados hermanos. Dios me ayude a mí. Amén. No sé qué prueba, no sé qué dificultad, no sé qué tan grande usted la pueda ver.
No sé si es algo nuevo, no sé si es algo que ya tiene bastantes años. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Y la palabra esta tarde nos está diciendo que Él está con nosotros. Amén. Que en ese momento que sentimos tristeza, en ese momento que nosotros sentimos que no estamos amparados, lo correcto no es quedarnos solo llorando, lo correcto no es quedarnos solo pensando sin hacer nada, sino que lo correcto es buscar del Señor y allí tenemos nuestra solución. Lo correcto es buscar en su palabra, que allí vamos a encontrar una respuesta. Amén. Que acá venimos a este lugar no solo por venir, que esta palabra no ha venido solo por estar siendo hablada durante 1 hora y media, sino que esta palabra ha sido para que meditemos nosotros cuál es el problema que yo tengo y meditemos también cuál es el Dios que yo tengo, para que entonces reconozcamos que el Dios que tenemos es mucho más grande que cualquier obstáculo en nuestro camino, que cualquier obstáculo que me impida a mí ser creyente, que cualquier obstáculo que me impida a mí avanzar más en su sana doctrina, que cualquier obstáculo que nos impida a nosotros que veamos milagros, que veamos proezas de parte del Señor. Gloria a Dios. Así que sea Dios quien nos ayude, quien nos bendiga. Amén. El tiempo queda para el pueblo. El Señor les bendiga a todos.